¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en nuestro estudio de Josué, que es para mujeres, pero yo sé que muchos hombres luego también lo escuchan y bueno, este tema es de suma importancia. Es la lección 21 de nuestro libro y el tema es qué importante es obedecer. Yo sé que oímos la palabra obediencia, obedecer y como que esa palabra no nos gusta, pero yo te invito a que te quedes hasta el final porque te prometo que te va a abrir los ojos y vas a entender por qué es importante obedecer. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿les parece? Papito lindo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque siempre hablas a nuestros corazones. Yo te ruego que esta palabra quede tatuada en nuestro corazón, que podamos entender lo importante que es la obediencia, porque siempre cuando obedecemos esto va a generar bendición en nuestras vidas y la desobediencia puede generar maldición en nuestras vidas y le damos lugar al enemigo y no queremos eso, Señor. Yo te ruego que podamos entender esta palabra, pero más que entenderla, poderla poner por obra. Gracias por este tiempo, te ruego que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú pongas las palabras en nuestra boca y que pueda ser de edificación para tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Bueno, nos toca estudiar el capítulo 11 del libro de Josué y quiero que leamos varios versos en este capítulo para que nos demos cuenta de la manera que Josué obedecía. Primero vamos a leer Josué 11, verso 9, y vean lo que dice. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjaretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Verso 11 de este mismo capítulo nos dice lo siguiente. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Verso 15 dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Verso 23. Vean cuántos versículos hay de la obediencia. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. 1, 2, 3, 4 versículos acabamos de leer para darnos cuenta de cómo Josué obedecía a Dios, a pesar de que Moisés ya había partido a la presencia de Dios, Josué no echó en saco roto lo que Moisés le había enseñado y las instrucciones que Dios le dio a Moisés y Moisés a Josué. Él hizo al pie de la letra lo que Dios le había pedido. Tenemos que entender que es valiosísimo la obediencia a Dios y es muy importante que obedezcamos a Dios de una manera completa y no a medias. El mejor ejemplo de obediencia lo tenemos en Cristo. ¿Te imaginas que Cristo hubiera obedecido a medias a su Padre? Imagínate que le hubiera dicho a su papá, ok, me hago hombre, me voy en calidad de hombre, voy a la tierra. Ahí me estoy, los sano, les enseño tu palabra, ahí les ayudo, tengo misericordia de ellos, pero hasta ahí nada más. Ya lo demás ya no me gustó. O sea, ir a la cruz por ellos, no, ahí sí ya no. Cuando estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, sudando grandes gotas de sangre, él oraba al Padre y le decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú.
¿Tú crees que le costó trabajo a Jesús obedecer al Padre en ese momento? La respuesta es sí, sí le costó trabajo, porque él sabía que en la cruz él tenía que estar a solas, o sea, el Padre lo tenía que dejar solo y en ese momento él iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Y como Dios es un Dios santo, él no podía estar con él. El Padre lo tenía que dejar solo, cargando el castigo que tú y yo nos merecemos por pecadores. Entonces, imagínate que Jesús no hubiera obedecido de una manera completa. ¿Qué sería de nuestros pecados? ¿Qué sería de nuestra vida eterna? ¿Qué sería de nosotros? ¿Habría perdón de pecados? No, porque Él en la cruz nos perdonó, nos limpió de todo pecado, nos dio vida eterna. Entonces, la obediencia completa de Jesús trajo bendición. Y sabes que a veces no entendemos el alcance que tiene nuestra obediencia. El alcance que tuvo la obediencia de Cristo fue para nosotros de bendición tremenda porque alcanzamos el perdón de nuestros pecados y la salvación y la vida eterna. Entonces, siempre que te toque obedecer, tú ponte a pensar, y lo vas a entender, yo espero, a lo largo de esta lección. Obediencia es igual a bendición. Cuando tú desobedeces, tú abres puertas para que el enemigo entre y te aflija. Cuando tú obedeces, es como crear un muro de protección en donde Satanás no puede entrar a afligirte. Entonces, por donde le veas, vas a recibir bendición. Y tu obediencia es como sembrar algo bueno que tarde o temprano vas a cosechar. Desobedeces, también vas a cosechar lo que hiciste y tarde o temprano te puede ir mal. Entonces, de ahí la importancia que es obedecer de una manera completa. Ahora, en Josué 11, verso 15, quiero que lo leamos nuevamente. Josué 11, 15 dice lo siguiente: y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Vamos a leerlo nuevamente. Y así Josué lo hizo. O sea, obedecer es movernos a hacer algo. No solo es decir, sí, sí lo voy a hacer y no lo haces. Es acción, es ejecutar lo que se nos pidió que hiciéramos. Dice, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado, esto es ordenado, a Moisés. Entonces, todo lo que Dios le había dicho a Moisés, Josué lo hizo al pie de la letra. No lo hizo como él quería. No lo hizo, bueno, esta parte sí la hago, pero esta parte no la hago porque no me gusta. Lo hizo sin quitar ninguna palabra. Hay una parábola que Jesús nos enseña en Mateo 21, del 28 al 31, en donde Jesús nos habla de la importancia de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos, hacemos la voluntad de Dios. Cuando desobedecemos, no hacemos la voluntad de Dios. Sin embargo, la obediencia, vamos a verlo en esta parábola, es ejecutar lo que se nos pidió. Vean Mateo 21 del 28 al 31. Nos dice lo siguiente. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, aquí vemos algo bien importante. Obedecer es poner por obra
lo que Dios nos pide. De nada sirve que sepas lo que Dios nos pide. De nada sirve que seas oidor de la palabra si no eres hacedor de la palabra. ¿Quiénes son los hacedores de la palabra? Los que obedecen a Dios. De ahí la importancia de entender que la obediencia es ejecutar lo que Dios nos pide que hagamos. Vean también, bueno, el mejor ejemplo, como ya lo mencioné, es Jesús, pero vean lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 8. Y mientras lo buscan, me voy a tomar una Halls, con perdón de ustedes, para que no me dé otro ataque de tos. Dice así, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra obediente significa escuchar con atención, sumiso. Esto es importante entenderlo porque muchas veces obedecemos a medias, no de la manera completa como Dios quiere, porque no escuchamos con atención. Un ejemplo de esto lo podemos ver con Saúl, ¿se acuerdan? Cuando el profeta Samuel le dijo que tenía que destruir a todo el pueblo de Amalec. Y él fue con el pueblo a luchar contra el pueblo de Amalec, pero dejó vivo al mero rey y a lo mejor del ganado, cuando que Dios había dicho que tenían que destruir absolutamente todo. Entonces Saúl obedeció a medias. Una obediencia a medias para Dios es una desobediencia. Dios quiere que obedezcamos al pie de la letra lo que Él nos pide. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué Saúl no obedeció de una manera completa? ¿Por qué se rebeló? En el capítulo 16 de Primera de Samuel, perdón, no, es el capítulo 15 de Primera de Samuel, dice que él se levantó un monumento, Saúl se levantó un monumento. Y esto a mí me habla de que había soberbia en su corazón. Y cuando hay soberbia en tu corazón, tú te crees sabio en tu propia opinión. Y crees que sabes las cosas mejor que la persona que te está pidiendo que hagas algo. Entonces, como tú crees que lo haces mejor, tú tomas la decisión de hacer ciertas cosas y las otras no las haces, porque crees que es mejor lo que tú crees que es mejor. Y entonces vemos que eso hace que tú no obedezcas de una manera completa. La soberbia en nuestras vidas nos lleva a desobedecer a Dios. De ahí la importancia de humillarnos todos los días y de darle la gloria al único que se la merece. Y también la importancia de prestar atención a los que son nuestras autoridades. Ahora, ¿a quiénes debemos de obedecer? En primer lugar, a Dios. Dios es nuestra máxima autoridad. Vean lo que dice Hechos capítulo 5, verso 29, para que entiendan que primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice Hechos 5, 29 lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios es lo primero, y si Dios en su palabra nos manda algo, aunque el mundo entero te diga lo contrario, tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. En segundo lugar, si tú no estás casada o vives, no estás casada y vives con tus padres, aunque seas mayor de edad,
tu autoridad, mientras tú vivas en la casa de tus padres, tu autoridad son tus padres. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Dice así, Efesios 6, 1, 3, para que entendamos la importancia de la obediencia a nuestros padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí vemos dos cosas importantes. Primero, nos dice la Biblia que obedezcamos al Señor como es justo. O sea, justo lo que es correcto. Aunque tú seas mayor de edad y tú vivas con tus padres, tienes que obedecer a tus padres. Obviamente, si te piden algo que va en contra de la voluntad de Dios, ahí sí no, ¿verdad? Porque primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vemos que acto seguido, después de que nos dice que tenemos que obedecer a nuestros padres, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces tenemos que obedecerlos, y al nosotros obedecerlos, también los estamos honrando. Honrar no solo es darles económicamente algo. La palabra honrar significa también respetar y significa también amar. Entonces, si nosotros queremos que nos vaya bien, tenemos que obedecer a nuestros padres. Tenemos que apoyarlos económicamente si vemos que lo necesitan. Tenemos que respetarlos y tenemos que también amarlos. Y una característica principal del amor es el perdón. Entonces, hoy es importante que entiendas que no solo tienes que obedecer a tus padres, sino que también los perdones. Hay muchas personas que siguen amargadas con sus padres, y hoy es un buen tiempo de que te pongas a meditar en ello para que los perdones y no guardes resentimiento en tu corazón. ¿Y por qué? Para que te vaya bien. ¿Sale? Dice también Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque esto agrada al Señor. Entonces, tu obediencia a tus padres le agrada a Dios. Proverbios 1:8 también nos dice lo siguiente. Proverbios 1:8 nos dice lo siguiente también. Dice, oye, o sea, presta atención, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Escucha con atención la instrucción de tu padre. ¿Para qué? Para que lo puedas obedecer de la manera correcta, no a medias. Y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces ya vimos que en primera instancia tenemos que obedecer a Dios. Si no estás casado y vives en casa de tus padres, tienes que obedecer a tus padres. Si estás casada, nos toca obedecer al marido, y aquí a muchas de esta parte no les gusta. Pero voy a desmenuzar este tema para que entiendas por qué nos conviene a nosotras obedecer al marido y en qué casos no conviene obedecer al marido. Vamos a verlo. En Efesios 5, del 22 al 24, si lo quieren buscar, por favor, Efesios 5, 22 al 24, vean lo que dice. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Aquí muchos dicen, ay no, yo no me quiero sujetar a mi marido. Tenemos que entender que Dios
puso a nuestro marido como nuestra cabeza. Esto no significa que valgan más que nosotros, sino que tienen una función diferente a la nuestra. Y esto se debe a cómo lo que Dios estableció en Génesis 3:16. Después de que ambos tomaron del fruto prohibido, Dios dijo esto en Génesis 3:16. Vamos a leerlo. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y vean lo que dice, y él se enseñoreará de ti. Aquí es donde radica el problema. Esta palabra enseñorear en este texto significa, viene del hebreo mashal y significa gobernar. Tú, varón, si hay algún varón que me escucha, estás para gobernar a tu familia, no para pisotearla, no para lastimarla, no para destruirla. Hay otra palabra que también se traduce como enseñorear. Y tú ves la Biblia, lo traduce como enseñorear y piensas, pues entonces yo tengo todo el derecho de tratar a mi mujer como yo quiera porque pues yo valgo más que ella, yo soy la cabeza. Y muchos hombres se aprovechan de esto y se portan de una manera machista. Pero Dios no quiere que te portes de una manera machista. Dios quiere que gobiernes tu casa. Sin embargo, hay otra palabra que se usa como enseñorear, que viene del hebreo radá y la vemos en Levítico 25, del 39 al 42. Levítico 25, del 39 en adelante. Vean lo que dice. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Levítico 25, 39. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. Y vean lo que dice, no será vendido a manera de esclavo, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Dios. Hoy Dios quiere que los hombres tengan temor de Dios y no traten a sus mujeres como si fueran un objeto sexual o como si fuera la chacha de ustedes. Aquí la palabra radá significa pisotear, subyugar, destrozar. Entonces, ¿Dios manda a la mujer obedecer a su marido? Sí. Pero Dios manda también a que el marido gobierne su casa, que no la trate como si fuera la criada, que no la trate como un objeto sexual, que no la rebaje, que no la pisotee. Y vas a ver más adelante lo importante que es que ambos ejerzan su función. En Primera de Pedro 3:6, si quieren buscarlo también, vean lo que dice. Primera de Pedro 3:6. Esto lo voy a mencionar 2 veces, pero ahorita quiero que veamos algo importante. Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Tristemente me he topado con muchas mujeres que le tienen pánico a sus maridos. ¿Tú sabías que mientras tú le tengas miedo a tu marido,
Satanás puede usar a tu marido como un instrumento para afligirte a ti. El miedo, acuérdate, que abre puertas. Y mientras tú le tengas miedo a tu marido, tú permites que tu marido sea un instrumento en las manos de Satanás para afligirte a ti. Entonces tú tienes que orar y echar fuera ese miedo que le tienes a tu marido. Te vas a sujetar a él no por miedo, sino porque eso le agrada a Dios. Y que él no vea que le tienes miedo, aunque se ponga como Hulk. Acuérdate que Dios está contigo. Acuérdate que más son los que están contigo que contra ti. Tú tienes al Señor de tu lado, el Señor te defiende, pero lo tienes que creer y no tenerle miedo. El día que dejes de tenerle miedo a tu marido, ese día vas a permitir que Dios obre en el corazón de tu marido. Por eso el miedo hay que erradicarlo a toda costa. Amén. Y luego dice en Efesios 5:24, este pasaje, cuando la primera vez lo leí, yo quería arrancarlo de la Biblia, pero ya después entendí todo el contexto. Vean lo que dice Efesios 5:24. Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Híjole, yo cuando leí esta parte dije, no se vale, no se vale, porque en todo. Cuando no entiendes cuál es la voluntad de Dios, tú obedeces a tu conveniencia. Muchas veces obedecemos sí por miedo, otras obedecemos en parte. Y sabes que podemos engañar a muchos, pero no te engañes. Tú sabes en qué has obedecido y en qué has desobedecido a tu marido. Y tienes que entender el día de hoy que cuando tú obedeces a tu marido, el Señor te protege. Creas un vallado de protección para ti y para tus hijos. Y no solo eso, cuando tú obedeces, obviamente si te pide cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, y ahorita les voy a mencionar algunos ejemplos, en esos no los tienes que obedecer. Pero si tú obedeces, tú vas si tu marido, por ejemplo, es inconverso, lo vas a ganar más fácil para Cristo con tu testimonio de obediencia. Vean lo que dice Primera de Pedro 3:1. Dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando tú obedeces a tu marido, ya vimos que la obediencia es acción. No es decir, sí, lo voy a hacer y no lo haces, porque eso es desobediencia. Cuando tú ejecutas lo que tu marido te pide que hagas, aunque a ti no te está agradando, aunque tú no quieras y lo haces, eso es dar buen testimonio. Ahora, hay hombres que tal vez te lleguen a pedir que veas películas pornográficas y luego quieren tener relaciones sexuales contigo. Ahí no tienes que obedecer a tu marido porque va en contra totalmente de la palabra de Dios. Entonces hay que valorar bien qué te está pidiendo tu marido. Si va de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque a ti te cueste trabajo, tú hazlo, porque el alcance de tu obediencia va a ser tremendo. En el momento tal vez no lo veas, pero lo vas a ver después. Entonces, hay otros que, por ejemplo, son muy duros, golpean a sus esposas y las rebajan tremendamente. A mí me impacta que David, el matagigantes, había matado a Goliat, se casa con la hija menor
de Saúl con Mical, y Saúl se enchamucó. Saúl quería matarlo varias veces, bueno, lo persiguió a muerte, pero varias veces le mandó lanzas porque quería clavarlo en la pared, quería matarlo. Y en una ocasión, ya casado con Mical, quería irlo a matar, y Mical lo defiende y lo descuelga por el muro y pone una estatua y la cubre con la sábana y manda decir que estaba enfermo. Y David, en pocas palabras, se echó a correr. Si David el matagigantes se echó a correr y fue prudente, ¿qué haces tú siguiendo viviendo en la casa con tu marido si él ya te ha golpeado varias veces, se ha golpeado a tus hijos y tú sigues ahí? ¿Sabes por qué sigues ahí? Porque tienes miedo y no sabes cómo sostener a tus hijos, no sabes cómo enfrentarlo, esa situación de, bueno, ¿y cómo voy a darles de comer a tus hijos? Y eso te ha mantenido en tu casa aceptando que tu marido te golpee y haga lo que él quiera. Y eso no es la voluntad de Dios. A paz nos llamó el Señor, a libertad nos llamó al Señor. Si corre peligro tu vida y la de tus hijos, échate a correr. Créeme, Dios no te va a dejar. Dios va a suplir tus necesidades. Entonces, no te quedes ahí esperando a que pase algo peor. Ahí sí se vale echarse a correr. Si David lo hizo, ¿por qué tú no lo haces? Es de prudentes hacer eso y ahí sí se vale salirse de ahí. Obviamente levanta un acta y para que quede constatado lo que te está haciendo tu marido y échate a correr. No tengas miedo, el Señor está contigo. Amén. Y quiero volver a leer 1 de Pedro 3:6. Lo leímos antes, pero quiero volverlo a leer porque viene algo importante también. Dice 1 de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, Sara le decía Señor a Abraham, no porque Abraham fuera más que ella. Acuérdense que somos como una moneda que tiene dos caras, sol y águila. Tu marido es una cara, tú eres otra cara, pero el valor es el mismo. Delante de Dios tenemos el mismo valor, funciones diferentes, pero delante de Dios valemos lo mismo. Entonces, cuando le decía Señor, no era porque fuera más, sino era como respeto, una manera de respetarla. Y la Biblia en Efesios 5:33 nos manda no solo obedecer a nuestros maridos, sino también a respetarlos. Vamos a leerlo. Efesios 5:33 dice lo siguiente. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, que dice, respete a su marido. Entonces es importante que también nosotros respetemos a nuestros maridos. ¿Cómo lo puedo respetar? Dándole el lugar que Dios le dio. Dios lo puso como cabeza. Él es el que tiene que dar la última palabra. Eso no quiere decir que Él no te pregunte a ti. De hecho, es importante que los hombres también le pregunten a sus esposas porque nosotros vemos cosas que ustedes no ven y viceversa. Pero ya la última palabra la tiene que tomar el marido. En Colosenses 3:18, vean lo que dice también. Colosenses 3:18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene
en el Señor. Y esta palabra conviene me impacta porque significa inversión. O sea, si tú obedeces a tu marido, tú estás invirtiendo. Tú estás invirtiendo para algo bueno, estás sembrando para algo bueno y vas a cosechar algo bueno. Ahora, todas nos sabemos Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Nos lo sabemos. Sin embargo, hay una versión en la Biblia para todos que dice, la mujer sabia une a su familia, pero la tonta la destruye. Yo cuando leí esa versión me quedé así como que con el ojo cuadrado. Una mujer sabia es una mujer que obedece a Dios y obedece a su marido. Es una mujer hacedora de la palabra de Dios. Tu mujer, si eres una mujer sabia, eres un pilar en tu casa. Un pilar que sostiene la casa. Y tu mujer, muchas tienen una baja autoestima y creen que no sirven para nada, que no hacen nada. Sin embargo, no han entendido el papel tan importante que tienen en su hogar. Son un pilar. Tú eres tan importante que puedes unir a tu familia o la puedes destruir. Hay mujeres que usurpan el lugar de su marido. Y reina un matriarcado en su matrimonio. Y los hijos, en vez de preguntarle al papá, le preguntan a la mamá porque el papá, van con el papá, oye, que si puedo salir, pregúntale a tu mamá. Y el papá no ejerce la autoridad que él tiene que ejercer y la mujer muchas veces ha tomado ese papel de matriarcado o de cabeza porque el marido no ha tomado su lugar. Te digo algo, mujer, entre más lo hagas, más lo va a seguir haciendo y no es el diseño de Dios. ¿Quieres que tu matrimonio camine en bendición? ¿Quieres que tu familia esté bajo bendición? Que esté bajo la protección de Dios, dale el lugar que le corresponde a tu marido. Eso es respetarlo. Si tú usurpas esa función, vas a ser de las del club de Jezabel y créeme que no te va a ir bien. No controles a tu marido. Si tú ves algo que está mal, ganas más orando, y ya lo vimos en la lección pasada, muévete en el mundo espiritual, ganas más orando que tratando tú de usurpar la función que no te corresponde a ti. Esto está fuerte, pero es la verdad. Ahora vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Esto es algo muy importante. Dice, esto va para los hombres, pero también quiero explicar algo de parte de las hacia las mujeres. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A mí me impacta cómo nos compara Dios como vasos más frágiles. Muchas veces decimos, es que la mujer es más fuerte que el hombre, pues ella puede dar a luz y sufrir y todo. Sí, pero sabes que somos muy sensibles. Y más cuando estamos en nuestra temporada donde nuestras hormonas suben y bajan, somos histéricas, históricas, sensibles y a veces hay decisiones muy importantes que tomar y cuando nos sentimos así, lo más seguro es que tomemos malas decisiones.
en cuestión hormonal tenemos muchos más cambios hormonales nosotras las mujeres que los hombres. De ahí la importancia de entender que ellos son la cabeza y por eso la última palabra la tienen que tomar ellos, porque nosotros nos podemos conducir en nuestras emociones y podemos equivocarnos y ellos son como más aterrizados. Ellos ven cosas que nosotros no vemos y por eso ellos... Es importante entender que ellos nos dan esa protección y esa seguridad. Y cuando dice que nos traten como vaso más frágil, esto es importante entenderlo, varones, porque a veces ustedes son toscos con nosotros. Al hombre, Dios le pide que viva sabiamente con ellas. Y sabiamente significa, como ya lo vimos, obedecer a Dios. Y Dios a ustedes, varones, les pide que nos traten como a vaso más frágil. Esto es que nos traten con delicadeza porque sí, somos como jarritos de tlaquepaque, o sea, muy sensibles. Entonces es importante que aprendan a tratarnos de una manera frágil y más cuando estamos en nuestros días del mes, ¿no? Otra cosa que Dios les manda a los hombres y que vivan sabiamente, para que vivan sabiamente, es que nos amen. Si se fijan, la Biblia a las mujeres nos manda que nos sujetemos y que los respetemos. Nunca la Biblia nos dice a las mujeres que los amemos. ¿Saben por qué? Porque no nos cuesta trabajo amarlos. Nos cuesta trabajo sujetarnos y nos cuesta trabajo someternos, pero no amarlos. En cambio, a los hombres les cuesta trabajo amar a las mujeres. Y hay un pasaje en Efesios 5, 28. Bueno, yo puse 5, 25, 28 y 29. Esos tres pasajes los junté en el libro, pero bueno, vamos a verlos. 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos, creo que ese es el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Este pasaje a mí me impacta, porque lo que tú le hagas a tu mujer, te lo estás haciendo a ti. Es como un boomerang, que lo avientas y se regresa. Tú tratas bien a tu mujer, te va a ir bien. Tú tratas mal a tu mujer, te va a ir mal. Lo que siembres en tu mujer, vas a cosechar. Siembras cosas buenas en tu mujer, te va a ir bien. Siembras cosas malas en tu mujer, te va a ir mal. Eso está cañón. Y también hay otro pasaje que dice que si la tratas mal, tus oraciones tienen estorbo. O sea, qué importante es, hombre que me escuches, que trates bien a tu esposa para que tus oraciones lleguen y crean efecto. De otra manera rebotan y Dios no te va a hacer caso. Entonces, tenemos que entender que ambos tenemos funciones importantes que hacer. También dicen Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esta palabra ásperos significa amargo mediante la idea de atravesar, ser punzantes. Y hay maridos machistas que a veces, híjole, pican y pican y pican y lastiman a las mujeres de una manera tremenda. Aquí lo vamos a dejar, la segunda parte la vamos a ver el próximo jueves, pero yo quiero que entiendan, tanto el hombre y la mujer, que nos conviene a los dos obedecer la palabra de Dios.
Dios a la mujer le manda sujetarse a su marido, le manda respetarlo. Si tú haces eso, tú vas a recibir bendiciones, porque obediencia, grábense esto en su corazón, siempre va a ser bendición. Y desobediencia siempre va a traer maldición. Saúl, por desobedecer, se enchamucó tremendamente, fue de mal en peor. Entonces, por donde le veas, necesitamos ser obedientes, y para ser obedientes hay que prestar atención, escuchar atentamente. Y a ti, varón, Dios te manda a ti amar a tu esposa, a tratarla como vaso más frágil, a no ser áspero con ella. Y lo que tú le hagas a tu mujer, se te va a regresar a ti. Entonces, ¿qué les parece si hoy le pedimos perdón a Dios como mujeres si no les hemos obedecido a nuestros maridos, y al no hacerlo estamos desobedeciendo también a Dios? Que Dios nos ayude a sujetarnos sin jetas, o sea, sujetarnos con una cara bonita, con una actitud bien, sabiendo que al que estamos obedeciendo a final de cuentas es a Dios, y que eso nuestros hijos lo van a aprender. Y va a ser de buen testimonio el que tú como mujer obedezcas a Dios, obedezcas a tu marido, va a ser de bendición. Hijos, también aprendamos a obedecer a nuestros padres, porque esto nos va a ayudar para que nos vaya bien también a nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra dura, fuerte, que a veces nos cuesta mucho trabajo, pero si entendiéramos el alcance que tiene la obediencia, creo que lo haríamos de una manera más seguras de que nos conviene. Si no lo hemos hecho, si te hemos desobedecido a ti, Señor, si hemos desobedecido a nuestros maridos, hoy te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a hacerlo. Queremos hacer tu voluntad, a veces nos cuesta, como seguramente a ti, Jesús, también te costó trabajo obedecer a tu Padre, y tú sabes lo difícil que es a veces, pero queremos hacerlo porque te amamos a ti primero y queremos obedecerte a ti. Tú en tu palabra nos dices que nos sujetemos a ellos. Te rogamos que tú pongas en nosotras el querer como el hacer, y que lo podamos hacer por amor y no por obligación, Señor. Que lo podamos hacer con convicción profunda en nuestro corazón de qué es lo que más conviene. No porque tengamos que, para que no sea una carga tan pesada. Padre, si alguna de mis hermanas le tiene miedo a su marido, hoy en el nombre de Jesús atamos ese miedo, y yo te ruego que tú las levantes en victoria, sabiendo que tú estás con ellas, que quites ese miedo que le tienen a su marido, para que tú puedas obrar libremente en la vida de sus maridos y ellos puedan cambiar. Ponemos a nuestros maridos en tus manos, nos ponemos a nosotras en tus manos. Guíanos, dirígenos, y Padre, obra en sus vidas y también obra en la nuestra, Señor. Y gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, es la primera vez que tú escuchas una conferencia así, yo te invito a que hagas parte de tu vida Jesús y lo invites a morar en tu corazón. Y repite estas sencillas palabras junto conmigo, como si salieran desde lo más profundo de tu corazón. Ahí donde estés, haz esta pequeña oración e invita a Cristo a morar en tu vida. Dile: Jesús, gracias, porque yo sé que contigo las cosas van a ser más fáciles. Yo sola no puedo, y hoy te digo que te necesito. Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y me ayudes a entender tu palabra, a entender por qué es importante que yo me sujete a mi marido, a entender por qué es importante que yo respete a mi marido. Yo no entiendo muchas cosas, pero quiero entender tu palabra. Y hoy
te invito a morar a mi vida para que tú entres. Gracias por morir en esa cruz, por derramar tu sangre para perdonar mis pecados. Hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados. Y hoy, Señor, quiero que tomes control de toda mi vida. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y gracias, Señor, por entrar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por el día de hoy es todo. Acuérdese que el próximo jueves vamos a ver la segunda parte de la importancia de obedecer y espero que no te la pierdas. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación